El patinaje artístico sobre hielo es considerado uno de los deportes más bellos alrededor del mundo. Un deporte en el cual Hollywood se ha dedicado a hacer cientos de películas. ¿Pero hay alguna de estas películas que verdaderamente le haga justicia al deporte? Lo cierto es que la mayoría de estas películas son mucho drama y poco patinaje artístico sobre hielo, y poca realidad sobre el mundo del patinaje artístico sobre hielo. En el video de hoy he querido hablar sobre algunas de estas películas que he tenido la oportunidad de ver, darles mi opinión acerca de estas películas, decirles si vale la pena verlas y realmente encontramos en alguna de ellas la realidad del deporte, realmente nos refleja la realidad del deporte alguna de estas películas. Yo los invito a que continúen viendo este video para que juntos descubramos estas películas y saber cuál es la historia que tiene esta película y si verdaderamente se las recomiendo y vale la pena verla. Vamos a comenzar con Castillos de Hielo, la versión de 1978, porque es la versión que vale la pena. La del 2010, por favor, no me hagan hablar, porque solamente voy a decir cosas negativas de esa versión. Castillos de Hielo, ustedes ya saben, los que tienen tiempo de seguirme, es una película muy especial para mí. Fue justamente con esta película que yo descubrí el patinaje artístico sobre hielo. Y esta película fue protagonizada por Lynn Holly Johnson, quien era una patinadora de verdad. Ella llegó a concursar en regionales en Estados Unidos. Nunca fue una patinadora de nivel A, pero sí que era una patinadora, tenía los conocimientos y bueno, demostró que también era una muy buena actriz. También es protagonizada por Robby Benson. Esta es la historia de la patinadora Lexi Winston, que como tan pronto asciende al estrellato, al éxito del patinaje artístico nacional en Estados Unidos, tan pronto viene su repentina caída. Esto debido a un accidente que tiene y bueno, en el cual ella pierde la vista, dejándola obviamente sin la oportunidad de participar en los nacionales o de participar en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980, estos juegos que se iban a celebrar en los Estados Unidos. Esta es una historia que tiene por ahí sus aspectos irreales y lógicos, pero es una historia que tiene buenas actuaciones. Yo tengo realmente que resaltar la actuación sobre todo de Colleen Duvors, que es una actriz canadiense. Realmente me gusta muchísimo cómo actúa esta señora, y de Tom Skerritt, que es quien hace el papel del padre de Lynn Holly, o sea Alexis Winston. Ellos dos realmente tienen una muy buena actuación, y por supuesto también Jennifer Warren, que la hace de la entrenadora Deborah. Esta historia tiene buenas actuaciones. Algo que se rescata mucho de esta historia es que hay muy buenas actuaciones por parte de lo que vienen siendo los actores de soporte. Son los que realmente hacen que esta historia sea bastante buena en el nivel de actuaciones. La historia nos habla de una jovencita de 16 años que vive en un pueblo en Iowa, y que tras presentarse en un evento local para buscar su clasificación a los regionales de Estados Unidos, una entrenadora muy famosa la ve patinar y decide ir en busca de ella para ofrecerle sus servicios. Aquí una parte, la verdad, que se pierde un poquito, que la mujer vaya a ofrecer sus servicios, pero base de que ella va a pagar todo, algo un tanto irreal dentro del patinaje artístico en los Estados Unidos, donde es el patinador quien tiene que pagar, no el entrenador. Entonces en esta parte está un poco ilógica.
La chiquitina tiene 16 años, no es un material que sienta la entrenadora sea moldeable porque ya es mayor, pero aún así toma la decisión de llevarla consigo y comenzar a entrenarla, por supuesto buscando patrocinadores y vendiendo la imagen de que es la futura campeona olímpica de los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 1980 que se celebrarían en Lake Placid, vendiéndola como la sucesora de Dorothy Hamill, campeona olímpica de 1976. Aquí vemos como una patinadora de 16 años sale de su pueblito de Iowa hacia la gran ciudad y comienza a entrenar con grandes figuras del patinaje artístico, siendo por supuesto humillada, sufriendo acoso y envidia por muchísimas de estas patinadoras que ven en ella una clara competencia. Conforme avanza la trama, vemos que esta jovencita es regañada por su entrenadora después de que intenta un triple, ojo, no era un triple, era un doble axel, pero nos hacen creer que era un triple, y diciéndole que los jueces no quieren acrobacias, que los jueces lo que quieren es ver a una patinadora artística, que tienes que darle al juez lo que quiere, lo cual es muy sabio. En este punto de la historia es algo muy cierto, al juez le tienes que dar lo que quiere. Y en este momento, a pesar de que es una película que se filmó hace 42 años, es algo que al día de hoy sigue siendo una regla básica en el patinaje artístico. Al juez tienes que darle lo que quiere. Y si el juez quiere más parte artística que parte técnica, se la tienes que dar. Conforme avanza la historia, esta chiquitina empieza a formarse como una de las grandes promesas. Te ponen una patinadora ahí francesa que extrañamente tiene el nombre de Annette, la campeona olímpica de 1980, Annette Puch, solamente que me le cambian la nacionalidad a francesa y dan a entender que bueno, se siente muy intimidada por esta patinadora estadounidense. Lo cierto que es que Estados Unidos después de Dorothy Hamill no tuvo realmente a una representante muy importante en lo que fue la década de los 80, más allá de Debbie Thomas, después de que ganara los campeonatos mundiales de 1986. Hay cosas realmente en esta historia que realmente se basan en el patinaje artístico, en el patinaje artístico de 1970 y dentro de lo que era Estados Unidos, que era uno de los países que reinaban en esa época con sus patinadoras como Hamill, como Peggy Fleming. Podemos decir que esta película toca mucho el tema del patinaje artístico. Hay bastantes escenas de patinaje, en parte porque la protagonista sí era patinadora, entonces no hubo necesidad de doblarla. Pero también es cierto que tiene su parte irreal. Y esa parte real viene siendo el momento del accidente y cómo ella pierde la vista, que suena bastante ilógico, teniendo sobre todo en cuenta otros accidentes que han tenido patinadoras a lo largo de la historia y no han quedado ciegas. El último ejemplo les pondría a la patinadora rusa que tuvo este accidente previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Ella no perdió la vista, se está recuperando poco a poco. En ese aspecto es irreal. La otra parte también en la que ella puede regresar al hielo a partir de sus sentidos es bastante complejo y uno puede ver a muchísimas personas que han perdido la vista como incluso les es difícil caminar por más de que sus sentidos se vuelven digamos su nueva manera de ver. En ese aspecto por supuesto es bastante ilógico, irreal, pero digámosle que le damos el beneficio de la duda por el hecho de ser pues un drama en el cual se han tomado esa libertad. Es una película que yo considero que es bastante buena, que sí les recomiendo que vean. Nos toca realmente cómo en ese entonces, en los 70, se veía realmente el patinaje artístico femenil, que era realmente un boom en Estados Unidos, y cómo realmente los entrenadores estaban cazando a jovencitas para ser la próxima campeona olímpica, y cómo se veía el deporte en la sociedad. Era muy importante el deporte
el patinaje artístico dentro de la sociedad estadounidense. Ahora ha decaído muchísimo, pero también vemos cómo entrenaban, cómo exigían, cómo eran rudos los entrenadores. Mucho que critican de Teddy, pero en Estados Unidos también ha habido entrenadores muy rígidos, muy duros. La verdad es que es una de las poquísimas películas que yo les puedo decir que tienen que ver, porque sí hay una buena trama detrás. Se tocan bastantes escenas de patinaje artístico. Vemos un buen desempeño parte de Lynn, que era una buena patinadora a mi punto de vista. Me imagino que le faltaba bastante en cuestiones de dominar triples, porque ya en ese entonces ya se empezaban a ver los triples y sobre todo las figuras, pero hace un buen desempeño en esta película, que tiene su parte real, pero se compensa un poco con el hecho de que vemos bastante del mundo del patinaje artístico. Bueno, vamos a hablar de esta historia. Ay, que sí tengo que hablar de esta historia. Campeones, una historia de amor. Esta es una película hecha para la televisión por la CBS. Justamente en 1979, les digo más o menos en la misma época de Castillos de Hielo. Fue dirigida por John A. Lozano, protagonizada por Shirley Knight, Tony Lobianco, Jimmy McNichol, Joy LeDuc y Ann Sheeran. Esta es una trama que sigue a un exjugador de hockey adolescente, McNichol, que se enamora de una patinadora artística, LeDuc. Estamos hablando que Jimmy McNichol hace el personaje de Peter y Joy hace el personaje de Carrie. Bueno, pues resulta que esta historia habla de la patinadora individual estadounidense Carrie, que está harta del patinaje individual porque, bueno, no tiene éxito, le va muy mal con las figuras obligatorias, que necesita tener buenas figuras obligatorias para realmente tener una posibilidad de ganar en los nacionales estadounidenses. Y en este punto llega a conocer al personaje de Peter, que bueno, viene siendo un exjugador de hockey, que es un tanto extrovertido, rebelde, y a ella le llama muchísimo la atención esta personalidad de este joven. Empiezan a involucrarse y en algún dado momento surge la idea de convertirse en patinadores de pareja. Y con la magia del cine, porque solamente ocurre en la magia del cine, mis amores, no es magia que ocurre en la vida real, estos dos se convierten en cuestión de meses en una pareja tan prometedora que podría otorgarle el primer oro olímpico a Estados Unidos. Pasa el tiempo, ganan diferentes eventos, los venden como una excelente pareja y desafortunadamente dentro de la historia Peter fallece en un accidente aéreo. Esto termina destrozando a Carrie, quien no quiere volver a patinar, pero en dado momento decide que va a regresar a la competición como patinadora individual. Y en el cierre de la trama, que se vio muy pirata, de Castillos de Hielo, esta chica está patinando no recuerdo si es en los nacionales o en los regionales, hace un excelentísimo trabajo, lo que nunca jamás había hecho. La gente se pone de pie, el papá de Peter con los ojos llorosos, su entrenadora también, porque ella ha dejado el alma en ese programa dedicado a su gran amor, Peter. Primero, jamás sentí el amor entre estos dos, la química realmente no, yo no vi amor realmente entre este jovencito que era un ídolo de los años 70, un ídolo adolescente, pues no. Segundo, yo no sé qué tienen los guionistas, esa obsesión de los jugadores de hockey que pueden cambiar a patinaje artístico y súper fácil vuelven a dominar los elementos del patinaje. De la nada dominan el patinaje artístico y los saltos. Más allá que en los años 70, ciertamente en los años 70,
no existía tanta complejidad en los elementos de pareja como existen ahora. El simple hecho de dominar un doble era complicado, un doble axel también era complicado dominarlo. Si bien existían los saltos lanzados, empezaban a aparecer los saltos lanzados, pero no era un elemento obligatorio todavía dentro del patinaje artístico. Lo fue hasta después de los Juegos Olímpicos de 1980, que se convirtió en un elemento obligatorio en el patinaje, en el programa libre, porque en el programa corto se volvió obligatorio hasta los Juegos Olímpicos del 2002. Pero aún así, pensar que un patinador de hockey puede dominar los elementos de patinaje artístico es de lo más irreal que puede existir. Y eso es algo que vamos a ver en muchísimas de las tramas que voy a seguir analizando más adelante. Segundo, esta es una historia que tiene muy poco de patinaje artístico. Hay muchísimo drama, pero poco patinaje artístico. La verdad es que las pocas escenas que hay obviamente están dobladas por dobles, nada más a ellos los tomaban en ciertas tomas, y no vemos realmente la dureza del patinaje. Realmente nos quieren mostrar una historia de amor. El guionista justamente fue un patinador de hockey, un jugador de hockey, y se inspiró en el accidente aéreo del equipo de los Estados Unidos en 1961 para el accidente que mata al pobre de Peter, y anduvo creo que 6 meses en diferentes pistas alrededor de Estados Unidos queriendo conocer a patinadores, pero la verdad es que en la historia hay muy poco patinaje y no profundiza muchísimo realmente en la complejidad de lo que es el patinaje de parejas, que es la categoría más peligrosa y más compleja dentro del patinaje artístico. Y en esos aspectos, obviamente que para alguien que no tiene conocimiento del patinaje artístico puede ser una historia que les guste, pero cuando ya tienes pleno conocimiento del patinaje artístico, esto te parece absolutamente una estupidez. Yo sinceramente lloro más, así que me suelta el llanto a mar abierto, viendo el documental de Maisel Gay que viendo esta historia. No me sentí emocionada en la escena final, ni cuando el pobre Peter muere. La verdad es que pues no, la verdad es que la historia está bastante, hay muy malas actuaciones, el guion es bastante malo. Yo les diría que no la vieran. Yo no se las recomiendo. Esta sí la tiramos directamente a la basura y le damos 0 estrellas. Bueno, vamos ahora con una película ochentera, Blades of Courage, también llamada Skate, película canadiense producida por la CBC, escrita por Suzette Couture, dirigida por Randy Bradshaw, protagonizada por Christian Heath, Rosemary Dunsmore, Patricia Hamilton, Zach Linder y Tom Fear. Bueno, esta es una película que está... Primero nos habla, la protagonista viene siendo Lori LaRoche, que es una patinadora artística canadiense que en su debut en los campeonatos nacionales canadienses ella ganó la medalla de bronce, pero la Federación Canadiense toma la decisión de enviarla a ella junto con la medallista de oro a los campeonatos mundiales en vez de la medallista de plata. Y bueno, eso termina obviamente creándole un completo problema a la joven, muchas envidias, porque tanto la patinadora que quedó en el segundo lugar como el entrenador están enfadados y intentan hacerle la vida de cuadritos. Esta es una película, en un punto de vista, tan aburrida porque hay... si en Champions había poquísimas escenas de patinaje, aquí hay escasísimas escenas de patinaje. Las actuaciones malísimas, el guión malísimo, la verdad, resulta que la chica, así no voy a hacerla muy largo, viene siendo ella la protagonista. En un dado momento está sucumbida a tanta presión por su entrenador, que no desea entrenarla, después sí, y la está forzando a hacer un triple salto que ella no puede dominar. Al final del día ella toma la decisión de que ya no quiere participar,
pasa aproximadamente un año hasta que ella siente que extraña el patinaje, decide regresar y puede aterrizar ese triple salto que durante tantos años no podía realmente lograr estabilizarlo. El hecho es que la película cierra al igual que todas estas películas setenteras, ochenteras, con el momento más culminante, ¿no? La chica participando en los nacionales canadienses, logrando el patinaje de su vida, logrando aterrizar ese triple salto que no había podido aterrizar durante sus momentos de entrenamiento, y con una excelente actuación termina ganando los campeonatos nacionales ante la favorita, su gran enemiga. Súper burdo, la verdad. Mala, la verdad es que te hagan creer que una patinadora, después de más de un año estar fuera de entrenar el patinaje, regresa de una forma excelente, regresa con un triple que no podía ejecutar anteriormente, pero que a pesar de estar más de un año fuera del patinaje artístico, logró aterrizarlo y logró con las habilidades para derrotar a la reinante campeona nacional, a la patinadora que está dominando durante el tiempo de ausencia. La verdad es que es tan ilógico, es muy aburrida. Sinceramente yo no les recomiendo esta historia, es malísima. Puede ser que incluso aquellos que no les guste el patinaje también la van a encontrar bastante aburrida, se los aseguro. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes si desean verlo. The Cutting Edge, también llamada Pasión Cristal o Pasión sobre el Hielo, Pasión por el Triunfo, llámela como usted lo conozca. Voy a hablar de la original, que viene siendo la película de 1992, y porque hay un montón de secuelas que le han seguido, malísimas. Esta película fue dirigida por Paul Glaser y escrita por Tony Gilroy, y bueno, la trama trata sobre esta niña mimada, rica, que decide emparejarse con un ex jugador de hockey para tratar de competir por el oro olímpico en las Olimpiadas de Albertville, Francia. Después de que Kate Mosley, que viene siendo la protagonista, arruinara sus oportunidades de ganar el oro en Calgary en 1988, decide unirse a este ex jugador de hockey, Doug Dorsey, y durante 2 años y bajo la guianza de uno de los mejores entrenadores soviéticos, esta pareja comienza a prepararse, y nuevamente viene aquí la magia del cine. Este patinador, este exjugador de hockey se convierte en un excelentísimo patinador artístico con doble axel incluido, etcétera. Esta película tiene muy buenas actuaciones. La actuación realmente por parte de Daniel Bernard Sweeney, que viene siendo el protagonista, viene siendo el personaje de Doc. También Moira Kelly, ella tiene varias películas bastante buenas. Él también, hay una que otra película que es bastante interesante. Los actores de soporte no son realmente tan buenos como ellos dos, pero hay buenas actuaciones en esta película. Si hay algo que rescato yo en esta película es que las actuaciones son bastante buenas. Realmente la de él y la de ella son bastante buenas. Aquí realmente sí veo más una historia de amor-odio entre los dos, se refleja bastante bien. Obviamente que la historia por sí es bastante ilógica, bastante tonta, que es ilógico que en 2 años lograra él dominar
todos estos elementos y que sobre todo pues lograran al final hacer un elemento, este estúpido elemento que le nombraron el Pamchenko, casi Plushenko, el Pamchenko. Un elemento que básicamente lo que uno puede ver, fíjense cómo creó el guionista de esta película, dijo, ¿qué elemento puedo hacer de tal manera de que sea un elemento súper fregón con el cual ellos pudieran ganarle a los rusos? Ah, pues ya sé, vamos a hacer una especie de headbanger con un twist. Porque resulta que ellos los ves entrenando el famoso Pamchenko, que es un movimiento que creó este súper entrenador soviético. Y empiezas viendo cómo están haciendo el famoso headbanger, que es algo que está prohibido, por cierto, es un elemento prohibido el headbanger en competición, pero siempre lo vemos en exhibiciones. Hay varios patinadores que hacen el headbanger, unos mejor que otros. Por ejemplo, me gusta mucho el que hacen Maxim Trankov y Bolshar. Y también el que hace Mazot y Savchenko. Savchenko incluso con Solkoy también hacía un muy buen headbanger. Bueno, pero vamos haciendo este headbanger y de repente cortan la escena y aparece como que fuese una especie de twist, control entre triple twist y triple toe, perdón. El hecho es que la chica la termina lanzando, empieza él a darle vuelo con el headbanger a tal manera que hasta que la lanza. Y la lanza y hace como una especie de twist que ella aterriza. Y voilà, ahí está el famoso Pamchenko. Si alguien ha visto el headbanger alguna vez y uno puede ver primero la fuerza enorme que tiene el patinador para realizar este elemento, pero también la coordinación, la fuerza también, el dominio que tiene la patinadora para hacer que su cuerpo esté completamente controlado para evitar una desgracia. Si esto realmente se lograra, vamos a suponer que el patinador estén ejecutando el headbanger y él la lance, lo único que hace es contramatarla. O la lanza contra las bardas de contención, o la lanza contra el público, o la lanza contra el hielo. No hay manera de que la lance y ella vaya a aterrizar, o ella vaya a girar como una especie de twist o de throw. Realmente cuando ves tú esto, dices tú, qué poca seriedad por parte del guionista en realmente investigar el patinaje de parejas, en realmente hacer una historia creíble. No es que las parejas rusas dominaran el deporte por tener elementos ultra C, era porque artísticamente eran perfectos, porque tenían elementos muy complicados, por supuesto, pero había un balance. Y realmente es un completo insulto al patinaje de parejas que un guionista sacó de su mente el andar haciendo un elemento que se inventó él solo, que no puede suceder, no puede pasar, y aunque sucediera, aunque realmente fuera algo posible de hacer, estaría primero prohibido y con eso no ganarían. Los jueces lo considerarían acrobacia, porque el elemento sí está considerado como acrobacia, el famoso headbanger. En sí yo no puedo considerar que la película es mala, me parece regular, la actuación de ellos es muy buena. Si quitamos, por supuesto, si quitáramos la cuestión ilógica y real de que él puede dominar todos los elementos tan fácilmente y de que ese famoso elemento, creo que podría darle una calificación buena. Para mí realmente las actuaciones de ellos hacen bastante llevadera la historia, pero cuando nos vamos ya a la parte técnica, la parte del patinaje, cuando tiene que profundizar en la parte del patinaje, en la historia del patinaje, por supuesto ahí sí la historia es muy ridícula y muy irreal. Bueno, vamos a hablar ahora de The Oksana Bayul Story, A Promise Kept.
Esta básicamente es la historia de Oksana Bayul. Fue protagonizada por Mónica Kina en el personaje justamente de Oksana Bayul, dirigida por Charles Charrot. Esta es una de las películas que sí recomiendo. Digo, me pareció una historia bastante decente. Nos habla básicamente de la historia de Oksana Bayul, esta cenicienta que ganó los Juegos Olímpicos en 1994, esta jovencita de 16 años que estaba huérfana. Su madre falleció unos años atrás de que se convirtiera en campeona olímpica de un cáncer. Tuvo que dormir en un ring en Ucrania, sufrir hambre, sufrir muchísimas vejaciones. Esto te lo van contando en la historia, también cómo recibió la ayuda de su entrenadora, del mismo Víctor Petrenko, y cómo ella le prometió a su madre que iba a ser campeona olímpica y cómo logró cumplir esa promesa. Te habla, por supuesto, me parece aquí muy interesante ver cómo los patinadores, después del rompimiento de la Unión Soviética, sufrieron muchísimo para tener un buen ring, para poder tener patines, para comprar un vestuario, de muchísimas situaciones difíciles que tuvieron que afrontar, y sobre todo Oksana, enfrentándose a una Ucrania que estaba empobrecida después del rompimiento de la Unión Soviética. Es una historia bastante interesante. Hay pocas escenas de patinaje, sí que las hay, pero justamente al final vemos a la propia Oksana Bayul interpretando ese programa de El Lago de los Cisnes, que ella se lo dedicó a su madre. Justamente a ella le dedicó ese programa, y creo que es una historia bastante bonita, bien llevada. Poca historia, hay pocas escenas de patinaje, pero nos está hablando la historia de una campeona olímpica y de lo difícil que fue para ella lograr su sueño, de todos los problemas que se enfrentó en su camino hacia el oro, sobre esa lesión que tuvo justamente previo al programa Libre. Creo que es una de las pocas historias que les puedo decir que vale la pena ver. No es un verdadero homenaje al patinaje artístico, pero sí es un lindo homenaje a Oksana Bayul. Vámonos ahora con Sueños sobre hielos, Ice Princess, esta película de Disney que fue protagonizada por Michelle Trachtenberg, Hayden Panettiere. También vimos a Joan Cusack como la mamá de Casey Carlisle, que es la protagonista. Después a Kim Cattrall como la madre de Jen Harwood, que viene siendo esta patinadora promesa que no quiere patinar. Y después tenemos a Trevor Blumas, que hizo el personaje de Teddy, hermano de Jen e hijo de Tina. Y después a esta famosa Kirsten Olson como la patinadora Nikki Fletcher, famosa en la historia. Y la madre de Nikki, protagonizada por Connie Ray. Bien, esta historia tiene buenas actuaciones, que hay buenas actuaciones por parte de Cattrall y de Cusack, incluso de Panettiere. Incluso la misma Michelle Trachtenberg hace un buen desempeño, una buena actuación. Obviamente que ya si hablamos de la historia es muy lógica. Esta chiquitina que es pues una genio de la física y de las matemáticas, decide hacer un ensayo para lograr su beca en la universidad sobre un deporte que llama como el patinaje artístico, y en un momento ella desafía a su madre por querer
seguir su sueño de convertirse en patinadora, empieza a tomar clases con la famosísima Tina Howard, que la trata súper mal, pero ella se empeña y según en sus métodos físicos y de matemáticas encuentra la fórmula perfecta para lograr ejecutar estos elementos, y ella, como por arte de magia de Hollywood, logra ejecutar estos elementos y ser una patinadora promesa. Sí, solamente en el mágico mundo de Disney puede suceder esto. Es una historia dominguera a mi punto de vista, para pasar el rato, para de repente decir, sí, me trago el choro de que inmediatamente puede dominar el deporte. Una jovencita que jamás ha saltado o comprende los elementos complejos del patinaje artístico. A veces te hacen ver el patinaje artístico como si fuera tan fácil, como si estos pobres patinadores no se partieran el lomo día tras día para aprender un elemento, y que vengan a tener una película. Es tan fácil hacerlo. Una que jamás ha patinado en su vida, en cuestión de meses logra dominarlos, y es más, hasta convertirse en una favorita para ganar el título nacional. El trasfondo de la historia de patinaje artístico es muy real, muy tonto, pero les digo, la historia es un tanto llevadora, si me explico. No está tan aburrida, hay buenas actuaciones, pero nada tiene que ver realmente lo que ponen sobre el patinaje artístico. No le hace justicia al patinaje artístico, no le hace. Yo se la recomiendo si quieren pasar un rato, dominguear ahí con la película, pero si quieren realmente aprender sobre el patinaje artístico, olvídenlo. Aquí no van a aprender nada que sea real, lógico. Mala. Bueno, ahora toca el tema, sin lugar a dudas, para mí la mejor película que vamos a encontrar de patinaje artístico. Y digo la mejor porque, si bien está basado en ese polémico escándalo entre Tonya Harding y Nancy Kerrigan, no solamente la historia se basa en eso. Empezamos a conocer la historia de Tonya Harding desde sus inicios en el patinaje artístico, teniendo una madre muy rígida, muy estricta, poco educada, conociendo la historia de una chica de pueblo con una familia complicada, que tiene sueños de convertirse en la próxima campeona olímpica de Estados Unidos, pero que no es muy agraciada y que sufre discriminación dentro del patinaje artístico. Creo que por fin encontramos realmente una historia en la cual te habla de temas que no se suele hablar en las otras historias. Cómo hay discriminación en este deporte, porque Tonya Harding sufrió discriminación por no ser la princesita de hielo, porque sus vestuarios eran muy feos, porque sus vestuarios no tenían la calidad de los Vera Wang de Nancy Kerrigan, porque la chica era extrovertida, estrafalaria, porque no era muy femenina, era corpulenta. Todo ese tipo de discriminación lo sufrió Tonya Harding. Y después ves el vínculo alrededor de Tonya Harding, ¿no? Una madre con cientos de esposos, con un lenguaje nada propio, que solo se la mantiene insultando a su hija, haciéndola menos. Una Tonya que tiene que trabajar para pagar a su entrenadora, para comprarse patines, para hacerse sus propios vestuarios. Incluso vemos como los jueces a esta mujer le dejan en claro: no nos agrada tu estilo, o sea, lo siento, lo mejor que deberías de hacer es retirarte. Y esta es verdaderamente una historia que te refleja la vida del patinador, una vida que realmente se enfrentan muchísimos patinadores.
Y es a veces tener unos padres que están obsesionados porque el hijo tenga éxito, porque gane dinero, porque les resuelva los problemas de su vida, y no les importa que estos hijos tengan que ser anoréxicos, bulímicos, o tengan que trabajar horas extras, con tal de que ellos puedan obtener o realizar esos sueños que los padres no pudieron llegar a realizar, a hacer. Demuestra, por supuesto, también la violencia intrafamiliar que en el caso de Tonya Harding vivía con su esposo, y toca cómo llegó esta situación del famoso ataque a Nancy Kerrigan. Y la verdad es que siento yo que hay un excelente equilibrio entre lo que viene siendo la realidad de la vida de muchos patinadores, de cómo un patinador se está partiendo la espalda para hacer un elemento para que los jueces simple y sencillamente no lo valoren, y cómo los jueces tienen una idea de lo que ellos quieren, y por más que tú tengas excelentes saltos, porque esta mujer tenía un excelente, además de que tenía un buen triple axel, tenía un excelente triple lutz, había muy buenos elementos. Es cierto que le faltaba pulir más a Tonya Harding, pero fue realmente discriminada por muchísimo, no solamente por los jueces, por su misma federación y por muchísimos personajes. Esta historia, que tiene una excelente actuación por parte de Margot Robbie, de Sebastian Stan, de Allison Janney, que por cierto ganó el Oscar al interpretar a la Bona, la madre de Tonya Harding. Paul Walter Hauser realmente hizo un excelente personaje como Sean Eckhart, que venía siendo supuestamente el guardaespaldas de Tonya Harding. Yo considero que es una obra de arte. Es cierto que hay muy pocas escenas de patinaje artístico, y obviamente Margot está en esas escenas doblada, pero por ejemplo la escena donde te hablan del triple axel, aquí realmente te están hablando de elementos reales, elementos que realmente sigue habiendo en el patinaje artístico y que sí son válidos, y de una patinadora que realmente desde muy chiquita empezó y se partió la espalda para lograr esos elementos que no llegaron de la magia en un mes, en unas semanas o en un par de años. Fueron muchísimos años para poder lograr que ella pudiera hacer ese triple axel. Y a pesar, como les digo, de que no hay muchas escenas, de patinaje artístico, cuando las hay realmente valoras, por ejemplo, si bien obviamente Margot Robbie está en un arnés, pero fue una escena que realmente quería que se mostrara la potencia y lo importante que es el triple axel, y que ella fue la primera mujer estadounidense en aterrizarlo. Y en ese aspecto realmente pues se valora muchísimo ese trabajo. Pocas escenas, pero cuando hubo escenas de patinaje artístico, fueron escenas congruentes, escenas que realmente estaban realmente basadas en lo que es el patinaje artístico, y eso se valora. Para mí, creo que la mejor película que vamos a encontrar de patinaje artístico, si bien solamente está hablando sobre Tonya, no nos habla en sí de lo que es el patinaje artístico, pero nos demuestra una vida difícil de un patinador que no llegó al éxito, pero que fue criticado desde un principio, en este caso esta mujer criticada por ser diferente, por no entrar en los estereotipos que los jueces y que muchísimos fans al día de hoy tienen. Porque al día de hoy, Sacha Trusova sigue sufriendo de esos estereotipos, y no solamente Sacha Trusova, hay otras patinadoras que también siguen sufriendo estos estereotipos por no ser la princesita de hielo que los jueces, los fans, los comentaristas desean ver. Es cierto que en el patinaje tiene que haber un equilibrio entre lo técnico y lo artístico, pero no necesariamente esa patinadora o ese patinador tienen que ser el princesito o la princesita de hielo que quieren ver los jueces. Tienes que valorar también aquellos que tienen un estilo completa y absolutamente diferente. Lo cierto es que esta película demuestra los prejuicios, la discriminación hacia Tonya por ser una patinadora diferente,
si bien es cierto que faltaba pulir ciertos aspectos, también es cierto que fue discriminada por ser diferente, lo mismo que con Surya Bonali, que también enfrentó discriminación. Pero también es muy cierto que esta película nos refleja que 30 años después la historia sigue igual, sigue habiendo discriminación y prejuicios hacia patinadoras que no cumplen el reglamento de ser princesitas de hielo. Bueno, y para cerrar, vamos a hablar de esta película, que no es estadounidense ni canadiense, es rusa. Oh, sí. Uno esperaría que los rusos hicieran un mejor trabajo, pero ¿qué creen? Este guionista ruso, yo creo que quiso hacer una historia muy hollywoodense y se basó en las cientos de historias que ya hemos visto de la patinadora individual y el ex jugador de hockey. Esta película se llama Yellow Ice. Es una película rusa, drama romántico, dirigida por Oleg Trofim, que cuenta la historia de una patinadora que sufrió lesiones graves debido a un error de un compañero y su relación con un jugador de hockey cuyo amor será ayudarla a superarse a sí misma. La película está protagonizada por Aglia Tarasova, Alexander Petrov y Milos Bikovich, que por cierto ya tiene su segunda parte. La primera fue súper criticada por muchísimos entrenadores y patinadores rusos, y la segunda parte no fue la excepción. Tarasova la barrió y la trapeó diciendo que era una vergüenza de historia, que no tenía nada que ver con el patinaje artístico, y créanme que la señora tiene completa y absolutamente razón. Como les dije al inicio, bueno, esta es la historia de una patinadora individual. Comienza la historia con sus inicios en el patinaje artístico, deseando que una famosa entrenadora la tome para entrenar. Esta entrenadora no quiere, y después de muchísimos esfuerzos pues ve que la chiquitina tiene talento. Pasan los años, se convierte en una patinadora, una buena patinadora, y bueno, recibe la invitación de unirse a parejas. Al principio ya no está muy segura, pero bueno, al final termina cediendo. Le va bastante bien con este nuevo patinador, incluso empiezan a tener una relación romántica, empiezan a vivir juntos, hay la idea de casarse, bla 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 bla. Y resulta que en un elemento que realizan en la competición, ella cae y ¡zas!, que se le rompe la columna vertebral. Eso es lo que dicen. Eso es lo que sale ahí en la película. Ya se rompe la columna vertebral y ya no puede caminar. Fíjense nomás. Y era me parece que, si mal no recuerdo, que era un twist, y ella cayó. La verdad es que ve uno la escena y ni siquiera se ve el asunto como que demasiado aparatoso el accidente. Bueno, después de que yo, por ejemplo, la caída de Jessica Dubé, me parece que fue en un doble twist, en un triple twist que hicieron justamente en un evento de gala, se cayó y se golpeó la nariz y los labios. Fue bastante aparatosa, pero no se quebró afortunadamente su columna vertebral. Después de la caída espantosísima de Tatiana Tormianina en un axelazo lift, que el golpe fue en la cabeza, por cierto, afortunadamente fue una contusión que no la dejó ciega, no la dejó en coma o con muerte cerebral, y una caída terrible, terrible. Y después de la caída también terrible que tuvo esta patinadora rusa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, ves esa caída pichurrienta y la mujer ya terminó inválida. Bueno, el hecho es que la mujer supuestamente queda inválida, se va a vivir con sus tíos, y ahí conoce a un jugador de hockey local que empieza a trabar una amistad con ella, a tratar de reanimarla, a que ella le encuentre sentido a la vida. Y un día que él iba a tener lo arrolla un auto de una forma
la arrollan muy muy despacito, por cierto. Ella está sentada en su silla de ruedas y se levanta porque quiere ayudarlo y ¡voilá! Se puso de pie y magia soviética, perdón, magia rusa, no soviética, magia rusa. Es un insulto. Esto es un insulto, que digan primero con una caída que pues es muy irreal, que realmente llegue a romperse, a quebrarse su columna vertebral. Y si la columna está rota, está irremediablemente rota, no va a haber algo que la ayude a volver a estar, digamos, ser una sola, a unirse de nuevo, está rota. Y hasta el día de hoy la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para lograr unirla. Entonces al final no estaba rota la columna, o qué es lo que me quisieron dar a entender. Esta mujer, como por arte de magia, volvió a caminar. Había leído yo que supuestamente la guionista se había inspirado en el accidente de Elena Mukhina para dejarla inválida al personaje. Elena Mukhina primero no quedó paralítica. Elena Mukhina es gimnasta soviética, quedó tetrapléjica. Y quedó tetrapléjica porque su entrenador estaba tan obsesionado porque ella lograra ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Moscú y venciera a la gran favorita Nadia Comaneci, que venía de ser la estrella de Montreal 76. Y esta pobre chica fue obligada, forzada a realizar uno de los elementos más complejos en la gimnasia. Y por más que ella le dijo a su entrenador que no se sentía cómoda con el salto, fue tanta la presión que esta mujer terminó tetrapléjica. Falleció a principios del 2000, si mal no me equivoco. Una niña preciosísima que al final de sus días dijo que había perdonado a su entrenador. Pero ese tipo de cosas no es algo que veamos dentro de estas historias. Verdaderos dramas. No me pongas que la chica se rompió la columna y como por arte de magia recuperó la movilidad. Es un insulto para aquellos que realmente se han roto la columna, para aquellos que están paralíticos, para los médicos que buscan una solución, que tú digas que de la noche a la mañana esta mujer recuperó la movilidad. Si quieres hacer una historia sobre patinaje artístico, hazlo con un drama un poco más cierto, más lógico. Pero sinceramente ves este tipo de historias y dices, qué insulto al deporte, pero qué insulto también a aquellas personas que pasan por un trauma como este. Lo cierto es, mis amores, que llegamos al final de este video. Pues ustedes pueden darse cuenta que no hay muy buenas películas que yo les voy a recomendar sobre patinaje artístico. La verdad es que la mayoría de estas historias son bastante malas. No hay una verdadera investigación sobre lo que es el deporte, sobre los elementos, sobre el sistema de puntuación, sobre el comportamiento de los jueces. No hay una verdadera investigación sobre la vida del patinador, sobre los verdaderos traumas que hay, los acosos, los abusos, los desórdenes alimenticios, la presión de los padres por lograr que sus hijos tengan éxito y los saquen de pobres. No hay una historia que verdaderamente profundice en eso. Tenemos la historia de Tonya Harding, nos habla sobre Tonya Harding, pero no nos habla realmente sobre el sistema a profundidad. Y eso falta. Yo espero que realmente en algún dado momento alguien sea capaz de producir, de dirigir una historia que le haga justicia al patinaje artístico sobre hielo, porque no la hay. Y lo único que hacen este tipo de películas es desinformar y crear una idea total y absolutamente diferente, lo que verdaderamente es el patinaje artístico sobre hielo. Hay muchos insultos en estas películas a los atletas.
y a la vida de los atletas y a la vida de muchísimas otras personas. El hecho es, mis amores, que al día de hoy, lo que sea que ustedes vean de patinaje artístico, el 99.99% va a ser basura y no le va a hacer justicia al deporte ni a los atletas. Lo cierto es que lo mejor es que veamos documentales, porque realmente son más realistas, realmente profundizan verdaderamente en lo que es el patinaje artístico, y podemos ver la vida de estos atletas, las situaciones que día a día ellos tienen que enfrentar, los problemas. Creo que eso es lo mejor que podríamos encontrar acerca del patinaje artístico. Yo me despido, espero que les haya gustado este video, que lo disfruten, cuídense mucho, que tengan un excelente día o noche, no sé en qué momento me estén viendo, pero mis mejores deseos, mis amores. Nos vemos en el próximo video.